Ahora a la etapa de panelistas. Tenemos dentro de los panelistas representantes de las universidades tanto del norte del Perú como de Lima, en un cierto orden. Asimismo, existen representantes tanto del Consorcio de Irrigación Olmos sentados como panelistas que de repente necesitan formular alguna de sus preguntas, así como también de Nippon Koe. Comenzaremos conforme lo programado. Toca en primera instancia o hacer comentarios o preguntas dirigidas. Tiene 5 minutos cada uno de los distintos panelistas. El primero es el doctor Carlos Ibáñez Burga. Él es ingeniero civil, graduado en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene diploma de Ingeniería Hidráulica en el Instituto IHE en Delft, Holanda, en Hidráulica Teórica y Experimental. Tiene una maestría en Ingeniería Hidráulica en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y también ha hecho estudios conducentes a una maestría en Ciencias e Ingeniería Civil y un PhD, doctor en Filosofía e Ingeniería Civil, en la Universidad de California en Berkeley, en los Estados Unidos. Él es profesor principal de la Facultad de Ingeniería Civil, Departamento Académico de Hidráulica e Hidrología, y enseña tanto en el antegrado como en el posgrado. Doctor Ibáñez, tiene 5 minutos. Nippon Koe. Mi pregunta es, a diferencia del proyecto, diremos, de Obredes, diremos, hay un recurso de agua que tiene al principio va a estar en exceso del que se va a comenzar a proyectar. Y entonces, en un caso, y me parece que es conveniente, se va a utilizar, derivar esas aguas al subsuelo para enriquecer el manto freático. Que yo conozca, hace muchísimos años, cuando vinieron los rusos, establecieron acá una estación experimental agrícola, hicieron la explotación del agua subterránea para ver el efecto, los embrios a utilizar, entre otras cosas. Yo quisiera saber primero si saben o tienen conocimiento de la potencialidad de estas aguas subterráneas. Todos somos testigos, diremos, de sección, de que en muchos fenómenos del Niño, eventualmente aquí en el río La Leche se derivó también y se creó una gran represa de San Ramón, la laguna de San Ramón, y toda esa agua después de mucho tiempo tiene que haber ido, se ha evaporado y también se ha percolado, pero no conocemos la capacidad de los acuíferos, que es otra potencialidad que tiene que ser utilizada. Y también, ese es un primer punto. Voy a formular, diremos, la otra pregunta del recurso agua subterránea, que no he visto cómo lo van a tratar, porque sería una derivación. Y después, cuando han captado, diremos, o van a captar las aguas por estas tuberías a presión, que me parece que es interesante porque evita, diremos, las pérdidas ya mencionadas por gravedad, y admitimos que la tecnología moderna se va a imponer y van a ser los riegos tecnificados los que van a imperar. Pero tenemos acá un concepto también de a quién va a servir este proyecto. Primero, crear una serie de hectáreas a ser cultivadas con proyectos para exportación. Potencialmente van a haber muchos inversores, hasta extranjeros, y teóricamente debían ser nacionales, pero sabemos que en la realidad van a venir muchos extranjeros. Pero también tenemos una comunidad, la de Olmos. Y la pregunta es, en esta parte no he visto, diremos, qué tratamiento le van a dar dentro de 5.000 hectáreas a las correspondientes a la comunidad de Olmos, y cuántas hectáreas son consignadas para este proyecto, porque tenemos que entender que es un proyecto social también, y esto puede ser motivo después de discusión, ¿no? El otro punto también es relativo a la captación del agua de la represa, diremos. Entonces se está haciendo, eventualmente en un momento dado va a tener una carga alta, y la tubería va a cargar y va también a recoger sedimentos.
depende de la velocidad de entrada y sobre todo la carga. En un momento inicial no, porque la presa es muy pequeña, posiblemente, pero cuando esté al máximo se va a producir, es una captación. E inclusive tenemos otro problema que siempre se presentan en las presas, y es que se va avanzando el sedimento y se va produciendo, diremos, una colmatación de la presa, y uno tiene que saber qué porcentaje de la capacidad de almacenamiento de la presa ha sido considerada por año, ¿no? Porque en muchos sitios, digamos, en China, Estados Unidos, llegan a perderse a 15, 20%, y dependiendo pues de la naturaleza del río, porque puede ser muy cargado de sedimentos o no. Y esto también interesa porque el volumen útil es lo que nos interesa del agua, ¿no? Esto por las consideraciones de funcionamiento. Muchas gracias, doctor. Creo que la pregunta estaba dirigida a Nippon Koe, ¿no? Si podrían contestar, por favor. Su nombre y para que quede registrado. Y al ingeniero Ibáñez le voy a responder sobre la parte que corresponde a las aguas subterráneas. Usted hizo una pregunta sobre si Nippon tenía conocimiento sobre la disponibilidad de agua subterránea existente en el acuífero de Olmos. Cuando hablo del acuífero de Olmos, estoy uniendo el acuífero de San Cristóbal, Cajajal y Olmos. Y lo hablo así. En una parte, la parte media y la parte alta, los tres acuíferos son, se podría decir, separados por arrollamientos rocosos. Pero cuando en la parte baja, en la parte marginal, cuando ingresan las tierras nuevas, los tres acuíferos se confluyen y forman y dan lo que se llama la disponibilidad de agua que puede haber en las tierras nuevas. Bueno, la explotación de aguas subterráneas actualmente en el acuífero de Olmos, integrando San Cristóbal, Olmos y Cajajal, es de cerca de 39 millones de metros cúbicos. Los cálculos efectuados por Nippon, basados en 10 años de controles pisométricos que venían efectuando en RENA, demuestran que el acuífero de Olmos está sobreexplotado y su déficit es de casi 12 millones de metros cúbicos. Esa es la situación actual. Bueno, indudablemente que aguas nuevas pueden recargar el acuífero, pero en el caso del proyecto de Nippon, que es usando tuberías, nosotros no existe en el balance aporte de aguas superficiales como recarga del acuífero, por ser un riego tecnificado por goteo. Si podría dar respuesta a otra de las preguntas. Sobre la presa, hay que conocer un poco cómo es el funcionamiento de los sedimentos finos que en toda presa, llámese Gallito Ciego o cualquier otro represamiento antiguo peruano, se forman lodos que se consolidan en profundidad y que esos no están sueltos y que vayan a ir a salir por cualquier descarga. Ahora, esto es un trabajo provisional, no es el trabajo definitivo. El trabajo definitivo tiene su volumen muerto mayor, que está calculado para 90 años de vida útil, y que esa obliga a tener una captación definitiva también a cota más alta. Eso es cuando la presa se construya a tamaño total, ¿no? Ahora se está en el plan mínimo, que es un plan transitorio, que es parte de un trabajo que va a ser progresado en futuro cercano. De manera que no son los sedimentos como se cree que están sueltos y que de cualquier manera se movilizan y se van a un sitio, no. Son sedimentos que primero se conforman en lodos que después se consolidan. Inclusive ahora en Gallito Ciego, que ya se colmó la capacidad del volumen muerto y ahora ya se tiene sedimentos a flor de captación, entonces ahí hay que, para que al inicio de la campaña pueda tenerse agua del reservorio
limpia, entonces se hace un flushing, tiene que rasparse al sedimento para que pueda salir por las compuertas y entonces el agua que sigue saliendo pues es un agua más limpia, ¿no? No es un sedimento suelto que pueda salir con facilidad en cualquier conducto, ¿no? Sí. Bueno, pasamos entonces a la opinión, comentario y pregunta del segundo panelista, que proviene de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es el profesor Manuel García Naranjo. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en ingeniería hidráulica en la Universidad de Newcastle upon Tyne en Inglaterra. Es un doctorado en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Cataluña, diplomado en Ingeniería Hidráulica en Delft, Holanda. Actualmente es el director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, UPC, director de la Maestría de Dirección en Construcción de la UPC. Adelante. Bien, muchas gracias. Voy a tratar de resumir en estos 5 minutos algunas de las inquietudes que, tengo en esta oportunidad. Una cosa que todos sabemos es que muchas veces los grandes proyectos hidráulicos que se desarrollan en el país, sean estos de irrigación o de generación de energía, a la hora que se han realizado han tenido, digamos, un escenario muchas veces bastante distinto del planteado originalmente. Entonces, en este caso particular, cuando digamos, incluso como se ha mencionado, digamos, no hay todavía estudios técnicos definitivos, cuando digamos, no hay estudios acerca de los impactos que el proyecto pueda traer, la inquietud mía, digamos, esta primera pregunta sería, ¿cómo se piensa manejar los posibles escenarios que nos lleven a situaciones, pues, distintas a las que en este momento se está considerando, incluso se ha expuesto por parte de los señores de la mesa? Eso por una parte. Por otra parte, algo que también creo que es muy importante tomar en cuenta y creo que ha sido resaltado también es el aspecto social. En este sentido, en lo que corresponde al aspecto social, tendría una inquietud y es un poco saber cómo este proyecto fomenta el emprendimiento de los pequeños agricultores. Porque cierto es que, digamos, el proyecto propiciará la venida de inversionistas grandes, nacionales o extranjeros, pero digamos, cómo el proyecto en realidad tratará de cumplir el rol social dirigido tal vez al mediano, al pequeño agricultor, al que ahora desarrolla una labor simplemente en el campo y que, claro, de repente pueda tener una opción de trabajo dentro del nuevo esquema, pero se propicia más bien el emprendimiento, o sea, que esta persona de repente sola o asociada pueda efectivamente participar de repente como un inversionista adicional. ¿Qué aspectos de capacitación se están considerando, por ejemplo, también en ese sentido? Por otro lado, los grandes proyectos, y eso es la tendencia mundial, proyectos como estos normalmente son exitosos en la medida en que convocan a todos los constituyentes o stakeholders. Y bueno, esos todos sabemos, son variados. Entonces, también la inquietud que tendría, porque bueno, en cierta medida no lo he escuchado, es en qué medida justamente los diferentes constituyentes que pueden ser beneficiados o de alguna manera, llamemos, perjudicados por el proyecto, tienen conocimiento cabal de todos los alcances del proyecto y de alguna manera de los efectos, de los beneficios y de los riesgos que éste pueda traer. Por otro lado, algo que también quería mencionar está relacionado más bien con las eficiencias que se ha planteado, sobre todo para lo que pueden ser conducciones a presión y sistemas de riego tecnificado, por cuanto que se ha señalado eficiencias que, bueno, no sé si hayan sido debidamente validadas, cuando se señala que, por ejemplo, la eficiencia de la conducción es 95%, la eficiencia de la distribución es también 95%, la de aplicación 90%, digamos, es un escenario bastante, de repente, optimista. No sé si eso efectivamente ha sido debidamente validado o no.
En fin, esas son las principales inquietudes que, bueno, tendría pues para que sea de alguna manera atendida por cualquiera, ¿no? Muchas gracias. Por favor, si pueden dar con la respuesta. Consorcio. Me ha encantado el tenor de sus preguntas, ingeniero Manuel García Naranjo. Una de las grandes bondades, Más cerca el micro, por una de las grandes bondades de una asociación pública privada como la que se ha planteado es que ese riesgo de proyectos ha sido transferido al privado. El monto de inversión en obras, si nosotros nos hemos equivocado, no le cuesta más al Estado. Aquí no hay el típico riesgo del presupuesto de la obra pública que le acaba costando 40, 30, 20 porcentaje X, pero siempre a más, al Estado. Ese riesgo lo ha asumido plenamente el privado. Cuando las asociaciones público-privadas se plantean, dicen, uno de los conceptos es, se repasan los riesgos a quien mejor puede administrarlos. El proyecto nuestro es formulado, no tiene una conducción, no tiene una serie de bondades. El sistema de captación, conducción y distribución por canales, no tenemos la menor duda de que funciona. Hemos diseñado varios, hemos construido varios. Odebrecht tiene experiencia en construcción de proyectos hidráulicos, en diseño y construcción de ellos, por un área superior a la de Bélgica. Toda esa 60 años de historia haciendo proyectos de irrigación, todo eso lo hemos planteado acá. Ese riesgo está con nosotros, lo hemos firmado y si eventualmente se firma un contrato de concesión, ese riesgo ha quedado con el privado. El aspecto social, ¿cuánto me gusta esa pregunta? Nosotros venimos trabajando desde hace 1 año y medio, inicialmente de una forma muy tímida, con la comunidad. Sabemos los requerimientos de la comunidad en términos de capacitación. El desarrollo agrícola va a eliminar el subempleo y el desempleo en la región. El que no quiera trabajar de acá a 10 años, el que no quiera trabajar acá a 10 años va a ser el único desempleado. Pero hay necesidades muy grandes. Ya hemos estado trabajando con la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, hemos construido con ellos un nuevo local para poder llevar a Sencico. Estamos conversando con una institución en Cañete que ya ha hecho muchísimo trabajo de entrenamiento. En Cañete el déficit de mano de obra hace 10 años era impresionante. Hoy día hay muchísimos jóvenes y adultos trabajando en el campo, técnicos en riego, técnicos en bombeo, expertos en cosechas. No hablo de cosechadores, hablo gente especializada ya en selección de cultivos, en trabajo de campo, están haciendo